Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero tocar un tema supremamente polémico que yo sé que me puede traer comentarios importantes acá en el canal, pero que siempre he tenido en la cabeza. Y es que hablamos todo el tiempo de las energías renovables como la panacea, como lo mejor que le ha podido pasar a la humanidad. El camino que tenemos que seguir como humanidad son las energías renovables o energías alternativas. Pero cuando nos ponemos a analizar de dónde salen estas energías alternativas, de dónde salen los mejoramientos tecnológicos, cuál es el proceso real o el ciclo productivo que se tiene que llevar a cabo, por ejemplo, para la producción de computadores más rápidos, de computadores más pequeños, de celulares más pequeños, de procesadores más rápidos, de carros que almacenen más energía. No estamos pensando en todo, solamente estamos pensando en el producto. Y ese es el problema que siempre hemos tenido como humanidad. ¡Ya nos exhibiste! Entonces el día de hoy les voy a hablar del lado oscuro de las energías alternativas y de ese pedacito que no nos están contando con respecto a estas energías y a estos mejoramientos tecnológicos que estamos viviendo en la actualidad. Cuando nos hablan de energías alternativas nos están hablando en general de electricidad, es decir, que estamos hablando de elementos cibernéticos, electrónicos y eléctricos. Estamos hablando de todos aquellos mejoramientos tecnológicos que nos llevan a cambiar las energías fósiles o los combustibles fósiles como materia fundamental para el desarrollo de nuestras actividades. Entonces, cuando hablamos de este tipo de elementos nos damos cuenta que existen cada vez mejoramientos tecnológicos más importantes, saltos y avances más importantes que dependen de algo que estoy seguro que no tienen en la cabeza hasta este momento, que se llama tierras raras. Su nombre es bastante peculiar y al decir tierras nos imaginamos que son tierras, pero en realidad no son tierras. Las tierras raras es una forma en la que se llama o en la que se denominan 17 elementos de la tabla periódica, cada uno más difícil de pronunciar que el anterior. Vamos a hacer un esfuerzo aquí por hacer este trabalenguas. Vamos a hablar entonces del lantano, del lantanio, del cerio, del prasedomio, neodomio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, elmio, herbio, tulio, iterbio y lutecio. No sé si lo notaste, pero yo no hablo ruso. Son elementos que ni siquiera tenemos en la cabeza, pero que los tenemos todos en el bolsillo en nuestro celular en este momento. Cuando analizamos la situación nos damos cuenta que tenemos que hacer un análisis de ciclo de vida. En este canal hemos hablado de análisis de ciclo de vida, que es pues todo el análisis que se tiene que llevar a cabo para la toma de decisiones con respecto a cada uno de los ciclos de la cadena. Cuando hablamos de energías alternativas, siempre hacemos el análisis al final, en el uso de la energía alternativa, en el uso del panel solar, en el uso del aerogenerador, en el carro eléctrico versus el carro convencional que utiliza combustibles fósiles. Pero ¿qué pasa finalmente con ese trasfondo? ¿Y qué son esas tierras raras que componen en gran medida estos elementos? Ahí es donde está el quid del asunto. ¿Dónde están esas tierras raras? Esa es la situación más importante en este caso. Las tierras raras están pegadas, adheridas, inmersas dentro de otros minerales de extracción. Es decir, vamos a encontrarlas en conjunto con el hierro, con el cobre, con el zinc, con otros elementos, con arcilla, con arena, con carbonitas, con carbón. Vamos a encontrar trazas de estas tierras raras o de estos metales raros. En ese sentido, lo que vamos a hacer entonces es utilizar extensiones mucho más grandes de minería. Vamos a utilizar recursos como el agua, recursos hídricos que son muy importantes y muy riesgosos dentro de los procesos mineros para poder extraer pequeñas cantidades de materias raras. Mientras más se expande el desarrollo tecnológico, eléctrico, electrónico y cibernético, más se necesitan servidores, más se necesitan celulares, más se necesitan baterías, computadores, equipos. Todos estos equipos que se están expandiendo a velocidades impresionantes están necesitando cada vez mayor cantidad de tierras raras, lo que quiere decir que la minería que se requiere para la obtención de estos elementos cada vez es más depredadora. Por ejemplo, el litio que se utiliza en las baterías de los carros eléctricos es uno de los elementos más impactantes durante el proceso de extracción, pero cuando nosotros pensamos en carros eléctricos, pensamos en el Tesla rodando por las calles o pensamos en un carro eléctrico muy bonito como el Twizy, pequeñito, hermoso, que no tiene ningún inconveniente rodando por las calles, pero nos hemos sentado a pensar qué se necesitó para la construcción de esa batería o cuáles son los elementos que se requieren para que la batería tenga una autonomía mayor o cuáles son los elementos que se requieren para traer esa energía eléctrica o convertir esa energía eléctrica del vehículo en energía cinética.
Es decir, cuando nosotros analizamos el proceso de los vehículos convencionales nos vamos a dar cuenta que tienen un impacto impresionante durante su operación, pero durante su desarrollo o durante su construcción estamos obteniendo un impacto que ya tenemos conocido, manejado y analizado y que todo el mundo lo tiene en la cabeza, porque son elementos convencionales. Cuando analizamos los vehículos eléctricos nos vamos a dar cuenta que es al revés, es decir, el impacto está en la producción y puesta en marcha del vehículo. Una vez el vehículo sale a las calles, el tema cambia por completo, se convierte en un vehículo hermoso, representativo y que todos queremos utilizar. Pero ojo, somos ingenieros ambientales en este canal, no debemos pensar única y exclusivamente en una parte del proceso, en la operación. Tenemos que iniciar en la obtención de las materias primas y finalmente en la disposición final de los elementos que hacen parte de este vehículo. Ahí en esos dos puntos es donde está lo grave de las energías alternativas, bien sea de los paneles solares, de los aerogeneradores, de los vehículos eléctricos. En la obtención de las materias primas y de estas materias raras o metales raros o tierras raras que se necesitan para la producción del vehículo y en la disposición final de los elementos como las baterías que se convierten en residuos peligrosos que tienen un manejo muy distinto a los residuos convencionales. Ahora, si usted se está preguntando y está diciendo, bueno, ¿y quién está produciendo esas tierras raras? Y adicionalmente tiene en la cabeza los problemas que vimos hace poco entre Donald Trump y Xi Jinping, el presidente de China, y empezamos a darnos cuenta cuál fue toda esa discusión que tuvieron China y Estados Unidos con respecto a la guerra comercial, que se hablaba tanto de guerras comerciales. Esa guerra comercial no era por los gaticos chinos que mueven la mano en los restaurantes, por supuesto que no. Esa guerra comercial se basa en las tierras raras. China produce el 95% de las tierras raras que se utilizan a nivel mundial, por lo tanto tiene el control de la tecnología. Es un elemento que es supremamente importante. Cuando pensamos en tecnología pensamos en Asia, pensamos en Japón, en Corea, en China y tenemos algunas tecnologías que pensamos en los Estados Unidos, Apple, etc. Apple, Tesla, todas las empresas que están ubicadas en los Estados Unidos. Pero cuando analizamos el problema nos damos cuenta que el problema es el acceso a las tierras raras, es decir, sin tierras raras no hay energías alternativas. Sin energías alternativas no hay desarrollo tecnológico, mejoramiento tecnológico y por lo tanto industrias como la industria militar y la industria de las telecomunicaciones de los Estados Unidos se ven supremamente afectadas por las decisiones que toma China con respecto a las tierras raras que genera, el 95%. Es decir, China tiene en sus manos todo el mejoramiento tecnológico mundial. Suena supremamente importante y cuando analizamos el tema nos damos cuenta que estamos mirando hacia un lado muy distinto. Estamos analizando el tema de las energías alternativas en su uso, pero no nos estamos dando cuenta de toda la geopolítica que está alrededor del tema y de la importancia que tiene. ¿Por qué? Porque el impacto ambiental de los combustibles fósiles está diluido dentro de los países, está diluido dentro de todos nosotros, Colombia, Brasil, Estados Unidos. Entonces pareciera un tema que nos compete a todos. Pero la extracción de materias raras o de tierras raras está concentrada en un solo país cuyo mutismo ambiental es absolutamente claro. No nos cuentan qué están haciendo, pero si usted sabe que las tierras raras se generan en un orden de 25 veces, 50 veces, 100 veces con respecto al mineral original, ahí usted se da cuenta de los volúmenes que están extrayendo en China, del impacto ambiental que se está generando en Asia y que finalmente va a repercutir en las geodinámicas mundiales. Pero no lo estamos analizando porque no lo estamos viendo y porque China no nos lo está contando. Entonces cuando analizamos el ejercicio de las energías alternativas tenemos que ir un poco más atrás y pensar en todo el ciclo de vida. Yo invito a todas las personas que miran este canal a que investiguen sobre las tierras raras, se dateen sobre esto y adicionalmente comencemos a generar espacios de discusión sobre temas como este, porque los ingenieros ambientales estamos propendiendo por las energías alternativas, pero no estoy seguro de que todos tengamos la responsabilidad de decirle al público que esas energías alternativas tienen una serie de elementos detrás que también tenemos que analizar, que también son problema de todos y que el crecimiento tecnológico viene de la mano de un crecimiento en la minería en ciertos países que están haciendo extracción de esos materiales. Aquí en Colombia, por ejemplo, tenemos coltán. El coltán es el nuevo oro negro y se extrae a través de la minería. No estamos analizando este proceso de manera directa y cuando llegue la ola de estas nuevas energías alternativas nos vamos a dar cuenta del problema real que causamos. Al principio se pensó, y les cuento, al principio se pensó que la grasa de ballena era un beneficio porque evitaba la tala de los bosques para la obtención de madera para el calor en los hogares y se empezaron a explotar las ballenas y todos pensaron que estaba muy bien.
Posteriormente llegó el petróleo. El petróleo se pensó que estaba muy bien, porque empezó a desplazar la cacería de ballenas, se eliminó la presión sobre las ballenas y cambiamos a un combustible que era mucho más sostenible porque se obtenía de la tierra. Ahora estamos en un punto en el que no queremos el petróleo, pero estamos pasando a las energías alternativas. Y si usted me pregunta a mí, la situación se parece muchísimo a lo que ya hemos hecho. Vamos a cambiar a las tierras raras, vamos a dejar el petróleo atrás pensando que estamos dejando algo menos sostenible y finalmente nos vamos a ir a otra tecnología o a otra extracción que va a ser igual de insostenible que lo que ya estábamos haciendo. Es decir, que lo insostenible es el ser humano. Creo que es muy obvio que sí. Lo insostenible no es la energía, por lo tanto tenemos que buscar alternativas para eliminar esa insostenibilidad o esa falta de sostenibilidad de nosotros como seres humanos en nuestros patrones de consumo, en la forma en la que vivimos, en la forma en la que consumimos, en la forma en que nos relacionamos con el entorno y en la forma en la que estamos haciendo, por ejemplo, la recirculación de los materiales y regresando lo que consumimos al ciclo productivo. Ahí es donde está el quid del ejercicio, no necesariamente en el cambio de energías. Ahora, es importante analizar, como lo voy a hacer en otro video, alternativas como la energía nuclear. ¿La energía nuclear es mala para quién? ¿Es mala para los seres humanos o es mala para el ambiente? ¿Es mala para las poblaciones donde se han desarrollado, donde se han presentado inconvenientes con la energía nuclear por malos manejos, bien sea de personas o bien sea situaciones adversas o tecnologías muy viejas? ¿O la energía nuclear es en realidad una energía que está subaprovechada, mal manejada y que debería tener un mejoramiento tecnológico importante? Es decir, Chernobyl en este momento ¿está mal ambientalmente o sencillamente se desplazaron los humanos que vivían allí? O Fukushima, por ejemplo, ¿está mal ambientalmente o se tuvieron que desplazar los humanos que vivían allí? Son elementos que tenemos que analizar, que tenemos que trabajar y que tenemos que debatir. Los invito a compartir este video y adicionalmente los invito a discutir este tema. ¿Cuál es la energía alternativa más sostenible desde su punto de vista? ¿Cuál es la energía que deberíamos utilizar los seres humanos? ¿Y cuál es ese proceso que deberíamos seguir para generar sostenibilidad? Espero sus comentarios. Muchísimas gracias para todos. Un fuerte abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.